A ver, entonces la clase 4 sería operaciones con funciones y modelos matemáticos, sabiendo que si ya podemos analizar funciones, estas funciones pueden interactuar entre sí. Y que si bien es cierto nos interesa como funciones, pero también nos interesa que esas funciones representen situaciones reales. Para eso sería entonces esta clase. Esta sería ya la última clase de este resultado de aprendizaje. A ver, estuvimos trabajando con funciones que generalmente las representamos como y igual f de x. Pero es conveniente saber de que no existe solamente una función que puede ser representada, es decir, una función f, sino que en realidad son infinitas las funciones que se pueden representar, es decir, esta y, ¿no? Igual a f de x es una forma general de representación. De la misma forma pueden haber otras representaciones de función con otras letras del alfabeto, por ejemplo, una y igual g de x, ¿no? O una y igual h de x. Sabiendo, ¿no?, que son distintas funciones, también sabemos que son funciones que pueden interactuar entre sí mediante operaciones. Es decir, puedo aplicar, ¿no?, una suma de funciones, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer suma, ¿no?, de funciones y no necesariamente tiene que ser entre dos funciones, pueden ser entre varias, ¿no? Eh, una suma de funciones sería básicamente, ¿no?, aplicar la operación suma. Voy a poner de una vez suma-resta, ¿no? Suma-resta de funciones. ¿Cómo se realizaría? Si es que yo sumo, ¿no?, las funciones, en este caso f de x, ¿no?, puedo agregarle una función, es decir, sumarle. Y esta suma se caracteriza por el hecho de hacerlo término a término, como término semejante, ¿no? Entonces tendría que sumar f de x con g de x, pero también podría restar entre ellas, ¿no? Y no necesariamente, como les decía, tiene que ser entre dos, sino podría ser tres o más. H de x, ¿no? Y así podría continuar con esas. Esta suma de funciones puede hacerse, ¿no? Son interacciones entre funciones mediante operaciones que están permitidas. Así como se puede sumar o restar funciones, ¿no?, también se podría operar como productos, es decir, se pueden hacer productos entre funciones, ¿no? Productos, ¿no? O también se podrían hacer divisiones. Solamente que, ¿no?, Eh, para hacer productos entre funciones, ¿no es cierto?, yo tendría que establecer producto entre qué y qué función quiero hacer. Por ejemplo, si quiero multiplicar o hacer el producto de la función f de x con la función, ¿no es cierto?, g de x, tendría que hacer ese producto, ¿no?, y establecerlo como una nueva función. Y el resultado de esto de aquí, ¿no?, o los resultados de esto de aquí, de la suma resta de funciones, es una función distinta, qué sé yo, una y de x, por ejemplo, ¿no? El producto de f de x por g de x puede ser una nueva función, qué sé yo, una j de x, ¿no? Puedo establecer productos entre más de dos funciones, puedo hacer el producto entre tres funciones, es decir, f de x, puedo multiplicar por g de x, y este producto lo puedo multiplicar, ¿no?, por ejemplo, h de x. Podría añadir, ¿no es cierto?, que diciendo de que la suma entre funciones, por ejemplo, es conmutativa, ¿no? La suma es conmutativa. Y el producto también. El producto es conmutativo, es decir, respeta las mismas reglas del álgebra. El producto es conmutativo, ¿no? La resta, por ejemplo, en cambio, ¿no?, la resta entre funciones no es conmutativa, no conmutativa, es decir, no da lo mismo. Eh,
restar f de x menos g de x que restar g de x menos f de x. Tal vez todo esto que pondría aquí, ¿no? Podría resumirlo diciendo que las reglas, ¿no?, del álgebra son las mismas que se aplican entre funciones en cuanto a operaciones. Por ejemplo, el producto es conmutativo y el producto también, o la suma y el producto también es distributivo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, trato de hacer una operación de este tipo, f de x, ¿no?, a la que le voy a multiplicar por una suma, por ejemplo, ¿no?, de f de x menos, perdón, de g de x menos una h de x, por ejemplo, o una suma o una resta, voy a poner más o menos, ¿no? Esto daría lo mismo que hacer el producto de f por g de x y añadirle o restarle, ¿no?, el producto de f de x por h de x. Las mismas reglas del álgebra y de la aritmética en cuanto a operaciones entre funciones. Si conmutan, si no conmutan, si son o no distributivas, ¿no? Y obviamente también la división, ¿no? La división entre funciones. Con la salvedad de que la división entre funciones tiene que ser hecha entre dos funciones establecidas, es decir, f de x sobre g de x, ¿no?, es igual a una nueva función, qué sé yo, ¿no? Podría ser una k de x, por ejemplo. Si es que tuviera dos funciones, por ejemplo, en el numerador y una en el denominador, podría repartir esas funciones. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, f de x, siempre tienen que interactuar entre dos para que pueda hacerse efectivamente la fracción, ¿no? F de x, supongamos que está sumada o restada una función, h de x, y eso está dividido para g de x, ¿no? La única forma de repartir esto o de distribuir esto sería f de x sobre g de x más menos h de x sobre g de x. Sabiendo que las reglas del álgebra y de la aritmética se aplican de forma idéntica cuando operamos con funciones, es suficiente para poder hacer todas estas operaciones. Sin embargo, hay una operación que sí es diferente, ¿no? Entre las funciones, ¿no?, además de todas estas operaciones, se puede hacer una nueva operación que tiene el nombre de composición. Composición entre funciones. La composición, ¿no?, es una operación que utiliza un operador, ¿no? Tal vez algunos de ustedes lo conocen. Es como una especie de círculo pequeño que se coloca entre las dos funciones para indicar que la relación que adquieren estas dos es de composición y no del otro tipo de operaciones que ya conocemos. Esta operación de composición se expresaría asimismo entre dos funciones. Es igual que en la división, ¿no? La interacción entre dos funciones en división se da siempre entre dos funciones. Aunque puedan haber más de ellas, igual tendrán que ser repartidas. Lo mismo pasa en la composición. Es decir, teniendo una función, ¿no?, f de x, para poder interactuar con otra función g de x, ¿no?, con esta nueva operación, pues habrá que colocar el símbolo entre las dos para saber que entre las dos voy a componer lo que se denomina una nueva función. Una nueva función que toma el mismo nombre de la operación, la función composición. ¿A qué es igual la función composición?
Acá vemos que si es suma, pues es la suma entre ellas. Si es resta, es la resta entre ellas. Si es producto, es el producto entre ellas. Y si es división, es la división entre ellas. En la composición, en cambio, ¿no? Se diferencia por el hecho de que la composición es la inclusión de una función en la otra. Es decir, esta variable de aquí, ¿no? Esta variable de aquí, si es composición con g de x, ¿no? Se convierte en la función con la que se hace la composición. Es decir, es la sustitución de la variable x por la función g de x dentro de f. O sea, el resultado de esto es la f, es la f de g de x. Y es no conmutativa, ¿no? No conmutativa, es decir, no es igual, ¿no? Una f composición g de x que una g composición f de x. Es decir, si tuviera al revés, ¿no? Una g de x composición f de x, puedo hacer la composición entre estas dos. El resultado sería una g de f de x, es decir, la x le cede el puesto a la función f de x. Y como es no conmutativa, ¿no? La f de g de x no tiene que ser igual, ¿no? No va a ser igual que la g de f. Esto es para todos los casos, excepto cuando la una función es inversa de la otra. Solamente cuando la una es inversa de la otra puede darse, ¿no? Esta conmutabilidad. Pero como es solo un caso, eso vendría a ser la excepción. La regla sería que la composición es no conmutativa. Es decir, no son igual. Ya la excepción la trataremos en un caso específico cuando veamos funciones inversas. Pero en general no lo es. Lo dejamos como regla. Esta regla tendríamos que decir que existe una excepción, ¿no? Excepto en funciones inversas, que ya las veremos en su momento. Bueno, pongamos ejemplos y vayamos aclarando un poco estas ideas, aunque estas de aquí son bastante sencillas, ¿no? Simplemente sería de colocar funciones e ir haciendo las operaciones. A ver, veamos ejemplos. Pongamos que tenemos funciones, ¿no? Una función f de x. Supongamos x al cuadrado menos 5. Una función g de x. Supongamos raíz de x. Y una función h de x, ¿no? Supongamos, vamos a poner, a ver, pongámosle así, 1 menos 1 sobre x, ya, para ponerle algo más. Si me dan estos tres ejemplos y me piden que haga, ¿no? Operaciones entre funciones, lo que tendría que hacer es lo ya establecido, lo que ya se ha dicho, ¿no? Las funciones pueden interactuar entre ellas mediante estas 5 operaciones elementales entre funciones: suma, resta, multiplicación, división y composición. Con la salvedad de que cuando se trata de división y composición, la interacción tiene que ser entre dos funciones específicas, mientras que en las otras se puede hacer entre dos o más funciones. Entonces, por ejemplo, me podrían pedir f de x más g de x, ¿no es cierto? Si es que f de x es x al cuadrado menos 5, tendría que añadirle g de x, que ha sido raíz de x. Y este sería el resultado. Evidentemente es una nueva función a la que le podría dar un nuevo nombre. Por ejemplo, y de x es igual a x al cuadrado más raíz de x menos 5. La podría escribir así como una nueva función o función resultado.
Y así puedo empezar a hacer, por ejemplo, si me pidieran que yo haga, ¿no?, una operación de suma-resta, supongamos que me piden la f de x más la g de x menos la h de x, por ejemplo, una suma-resta combinada. Decir más menos acá quiere decir que sirve sea para más o sea para menos, pero cuando ya el ejemplo es específico, tiene que ser o bien más o bien menos, ¿no? ¿Qué es lo que me están pidiendo aquí? Que sume las dos. F de x más g de x ya la sumé. Ya obtuve x al cuadrado más raíz de x menos 5. Raíz de x menos 5. Pero ahora tengo que restarle la h de x. Y la h de x es 1 menos 1 sobre x. Por lo tanto, el resultado será, ¿no es cierto? En este caso sería x al cuadrado más raíz de x menos 5 menos 1 más 1 sobre x. Este menos 1, ¿no?, es un término que puede sumarse o restarse de un valor numérico. Entonces, primero tendré que sacar del paréntesis, ¿no?, x al cuadrado más raíz de x menos 5 menos 1 más 1 sobre x, ¿no? Y el resultado lo podría escribir de varias maneras. Una de las formas de escribir el resultado sería x al cuadrado más raíz de x menos 5 menos 1 menos 6. Pero primero pondré más 1 sobre x menos 5 menos. Esta sería una forma de escribir el resultado. Otra forma de escribir el resultado, esto podría ser, saco factor común. A ver, voy a hacerle acá. Saco factor común x. Y lo resuelvo para cada uno, ¿no?, como un denominador de cada uno de los factores. Es decir, x para 1 es a x por x al cuadrado, sería x al cubo, más x para 1, x por raíz de x. Podría escribirle x raíz de x, o podría escribirle x, ¿no es cierto? Podría escribirle, a ver, x raíz de x. O podría introducir esto aquí, hacerle x al cubo y quedaría x a las 3 medios, por ejemplo. Más x para x, que sería 1 por 1, menos x para 1, pues supone que el 6 está dividido para 1, x para 1, x por 6, 6. Y esto podría reescribirlo, ¿no es cierto? X al cubo, más x raíz de x, o más x a la 3 medios, menos 6x más 1 sobre x. Pero digamos que son simplemente formas de escribir. El resultado ya está. Este sería el resultado, esta sería otra forma de escribir el resultado, y sabiendo que hay más formas de escribir el resultado. Es más que nada para recordar todas esas operaciones que podíamos hacer entre funciones y que de alguna manera ya en el álgebra se practicó. Pero es necesario que se sepa que dentro del análisis, como se trata de trabajar funciones, pues también esas operaciones tendrían que hacerse. A ver. Sigamos operando entre funciones. Supongamos que ahora tengo que hacer un producto. Si es que me piden hacer el producto, por ejemplo, de f de x por h de x. Sabiendo que f de x es x al cuadrado menos 5. Esto lo tendré que multiplicar por h de x, que era 1 menos 1 sobre x. Si yo quiero hacer el producto de esto, tengo que operar de acuerdo a las reglas del álgebra.
decir, x al cuadrado por 1 sería x al cuadrado menos x al cuadrado por 1 sobre x, que sería x al cuadrado sobre x. Menos 5. Menos por menos sería más, ¿cierto? 5 por 1 sobre x sería 5 sobre x. Y el resultado de este producto, ¿no? Podría ser escrito luego de resolver esto y la forma en la que lo podría colocar. Por ejemplo, aquí no puedo hacer mucho, aunque este cuadrado con esta x, si puedo simplificarle, quedaría simplemente x. Este 5 le puedo sacar, este x cuadrado podría quedar como x al cuadrado menos x más 5 sobre x menos. Y asimismo podría sacar como un denominador x e ir colocando un valor con un solo denominador, ¿no es cierto? O sea, podría reescribirlo como x, que sería, o le convertiría esto en x al cubo, x para 1, x por x al cuadrado, x al cubo menos x más 5 menos 5. Perdón, esta x para x sería x al cubo. Y la podría reescribir así, x al cubo menos x al cuadrado menos 5x más 5, todo esto dividido para x, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta es la respuesta que más me gusta, sin que eso signifique que esta sea inválida ni esta. Simplemente se ha operado de acuerdo a las reglas. Ya. Denme, chicos, un segundo.
A ver, chicos, vamos a continuar. Bueno, ya les corto yo esa grabación en la que se cortó. Ya les quito para que no estorbe esa parte. A ver, solo denme un retorno, por favor, ¿me escuchan? Sí, bro. De acuerdo. A ver, estábamos viendo ejemplos de operaciones entre funciones. La forma en la que expresamos, pues ya quedaría libre o más que nada adecuada a la situación que estamos resolviendo, ¿no? Cuando se trata de división, la cosa podría ser un poco más compleja de la forma en la que se representa. Por ejemplo, voy a poner aquí dos ejemplos, ¿no? Una f de x, ¿no es cierto? En la que se divide, supongamos, por la g de x. Y veamos qué pasa o cómo cambia si es que la f de x, ¿no es cierto? En este caso, está como divisor, es decir, supongamos que quiero hacer h de x, ¿no? Dividida para f. La forma de expresar, ¿no?, esta operación es más práctica y más simple, ¿no? Se expresa como una fracción, es decir, sea f de x sobre g de x, ¿no? Otra representación más común es la f de x sobre la g de x, ¿no? Podríamos representar así. Acá igual. Queriendo hacer esa operación con un ejemplo específico, lo que estaría diciendo es que voy a dividir la x al cuadrado menos 5 para la g de x, que sería raíz de 5. Esta forma de expresar, ¿no?, sería, a ver, raíz de x. Raíz de x vale la g de x. Esta forma de expresar, pues, sería una manera, ¿no?, aunque podríamos también repartir el denominador, tal como lo hacemos en álgebra, ¿no es cierto? A esto específicamente le podríamos denominar álgebra de funciones. X al cuadrado sobre raíz de x, ¿no?, menos 5 sobre raíz de x. Tendríamos también otras formas de representar esto, porque ustedes saben que cuando se divide entre funciones, ¿no?, yo puedo expresar, si es que tengo, por ejemplo, una misma base, esto es x al cuadrado, esto es x a la 1 medio, podría expresar esto de la siguiente forma: x al cuadrado sobre x a la 1 medio. La raíz cuadrada, ¿no es cierto?, es una potencia quebrada. Eso ustedes así mismo ya conocen del álgebra, ¿no?, menos 5 sobre x a la 1 medio. Y esto de aquí podemos representar, como aquí se repite la base, tendría que restar entre exponentes. Y una forma correcta de representar sería x a la 3 medios, porque tengo 2, que sería 4 medios menos 1 medio, x a la 3 medios, menos 5 sobre x a la 1 medio, que podría expresarse así, pero también podría expresarse así: 5x a la menos 1 medio. Sería otra forma de representación. Fíjense entonces cómo puedo escribir de varias formas una misma respuesta. De eso se trata esta álgebra de funciones, ¿no? Ir colocando de acuerdo a cómo me conviene para el procedimiento específico, el ejercicio específico, la situación específica que esté resolviendo. Si quiero hacer una h de x sobre una f de x, ¿no es cierto?, lo que tendría es una 1 menos 1 sobre x, a la que voy a dividirle la función f de x, que sería x al cuadrado menos 5. En este caso, ¿no es cierto?, tendría que operar como, podría, por ejemplo, separar el 1 para esto y el 1 sobre x para esto, pero generalmente eso no se hace, sino se deja una expresión, buscando una sola expresión lo más simplificada posible. En este caso, lo que podría simplificar sería más bien el numerador, y lo podría expresar como una sola división para x, sacando como común denominador el x, sería x para 1, x por 1, x menos x para x a 1, ¿cierto? Sería por 1, 1, menos 1, y en el denominador x al cuadrado menos. Luego resolviendo, por ejemplo, ¿no?, haciendo extremos con extremos y medios con medios, se supone que este está dividido para 1, y podría expresar la respuesta de otra manera como x menos 1
sobre x por x al cuadrado menos 5, que podría quedar expresado o podría resolverse como x al cubo menos 5x, por ejemplo, ¿no? Esa sería la respuesta de esa división. De alguna manera en esto tienen algo de experiencia, algo habrán hecho ya. Así que no generaría o no representaría mayor inconveniente. Lo nuevo podría ser más bien la composición entre funciones, es decir, tener funciones, ¿no? Ya que podrían tener, por ejemplo, una f de x, ¿no? Voy a repetir, como ya se nos fue el ejemplo, la x al cuadrado menos 5, ¿no? La g de x igual a raíz de x, poner punto y coma, y la h de x igual a 1 menos 1 sobre x. Para que a Profe, partir de ahí puedan hacer las composiciones, ¿no? profe, disculpe, ¿podría acercarle un poquito más la hoja? Sí, no, parece que se alejó después de la llamada. Espérate. A ver. A ver, tengo que cerrar esto. A ver, veamos si me permite. Ahí. A ver, les decía que trabajando con estas funciones de aquí, voy a hacer la función composición para que quede muy bien entendida, ¿no? Es la operación que podría tener alguna novedad. Voy a hacer la primera, que sería, se suele expresar así, ¿no? F de x composición g de x. Otra forma de decir lo mismo sería f composición g de x. Otra forma de decir lo mismo podría ser simplemente f composición g. Pero lo que se termina haciendo es f, ¿no?, de g de x. Esta es la operación en sí. Lo que se hace es sustituir la x, ¿no?, por la g de x. Veamos cómo haría para estos ejemplos. F composición g. F composición g, le voy a poner la forma más general. Sería, a ver, voy a poner cómo se representaría aquí, ¿no? Por ser la primera. No hago ni producto ni suma, ¿no? Lo que hago es composición con raíz de. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? ¿Cómo debo entender lo que está aquí? Que esta función va a ir a ocupar el puesto de la x, en donde ésta esté, en la f de x. Es decir, le cojo tal cual como está y le sustituyo por x. Es decir, en lugar de poner x, pongo raíz de x y le pongo tal como está expresada en la f de x. En la f de x, la x está representada como x al cuadrado. El número no tiene afectación, porque solo afecta, la composición solo afecta a la variable. Menos 5. Raíz de x elevado al cuadrado se elimina y el resultado sería x menos 5. Esa ha sido la composición f de x con g de x. Aquí está el resultado. Fíjense. Profe, Sí. ¿puede repetir porque se me fue el internet un rato? Ya, voy a hacer más ejemplos y ya esta parte específica les revisa en el video. Hagamos más ejemplos, porque hay muchísimos que hacer y entre más se hagan va a quedar mejor comprendido. A ver, ¿qué pasa si es que hago g de x composición f de x? Fíjense que está al revés. Voy ahora a componer, ¿no?, las funciones g de x con f de x. Eso equivaldría a colocar primero la raíz de x para hacer composición con la f, es decir, con la x al cuadrado menos 5. ¿Cómo procedería? Igual que procedía acá arriba, aunque el resultado obviamente ya no va a ser el mismo. Es decir,
Voy a tomar en este caso, f de x, y le voy a colocar, ¿no?, donde está la variable x. Entonces, le tomo a esta expresión, pongo raíz cuadrada de, y en lugar de colocar x, pongo la función f de x, que sería x al cuadrado menos. Si ustedes se fijan, el resultado de hacer este procedimiento acá arriba no es el mismo resultado de hacer el procedimiento acá abajo, es decir, no es conmutativo. Y es la forma de proceder. Y la interacción siempre es entre dos funciones. Otro ejemplo, ¿no? Ya voy a ser ya más específico. ¿Cómo operaría ya de forma más práctica? De forma más práctica, esto más bien es ya más directo, ¿no? Es decir, f de x. Voy a hacer composición con h de x. El resultado va a ser más directo. El resultado es f de h de x. Aquí ya estoy asumiendo que en lugar de poner la x en la f, voy a ir poniendo h de x. ¿Cómo es la f? La f es una x que está elevada al cuadrado, ¿no? Pero en lugar de poner la x, voy a poner aquello que está elevado al cuadrado, ¿no? Pero dentro ya no puedo poner la x, tengo que poner la h de x. Le tomo la h de x y le pongo dentro, en lugar de la x. Eso es básico que se comprenda, ¿no? Pero la f de x no era solamente x al cuadrado, era x al cuadrado menos 5. Entonces, como esto afecta solo a la variable, ¿no?, el menos 5 quedará. Allí estaría resuelto. Ahora, que esto tenga que elevar al cuadrado y colocar una expresión más simplificada, pues ya, eso sería parte del proceso. Esto de aquí sería una resta, ¿no?, elevada al cuadrado, es decir, sería el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, sería 2 sobre x, más el cuadrado del segundo, que sería 1 sobre x al cuadrado. Allí estaría resuelto esta potencia, menos 5. 1 menos 5, ¿no es cierto?, sería menos 4. Tal vez si quiero poner primero el positivo, una forma más adecuada, no que este está bien y que otra estaría incorrecta, sino una forma más adecuada de escribir esto sería, por ejemplo, poner primero 1 sobre x al cuadrado, luego menos 2 sobre x, es decir, respetando los órdenes ascendentes o descendentes, ¿no? Cualquiera de los dos sería válido. Y 1 menos 5, que sería menos 4. La forma de escribir sería tan igual como. No quisiera que quede ninguna duda sobre este procedimiento, ¿cierto? Supongamos que quiero hacer una h de x, composición con una g de x. Entonces, aquí estaría la clave, ¿no? Hay que entender que la x tiene que ser sustituida por la función g de x. Esta sería una h de g de x. Listo. La h de x, ¿cómo está escrita? La h de x está escrita como 1 menos 1 sobre x. Pero la x, ¿no?, va a ser sustituida por la g de x, y la g de x es raíz de x. Por lo tanto, aquí en lugar de x tendré que poner lo que es la g de x, que es 1 sobre raíz de x. Así quedaría. Y si me pidieran al revés, g de x, composición, h de x, esto sería g de h de x, y esto sería, ¿no es cierto?, escribir la función g, que sería raíz de x, es decir, raíz de. Y en lugar de escribir x, dentro escribir h de x, y h de x es todo esto, es decir, 1 menos 1 sobre. Fíjense la diferencia que existe, cómo se puede componer entre funciones, ¿no? Esta de aquí
es aquella que más tendrán que practicar y es la función que se denomina composición. Ahora, esto traído a modelos matemáticos, ¿no es cierto? Ya tiene más implicaciones. Pero, como ya vimos en la clase anterior, aplicaciones a la geometría, por ejemplo. Esto de aquí también puede ser que ya se simplifique en la forma que yo lo puedo interpretar. Y asimismo, cuando escribes en modelos matemáticos, también hay modelos con composición, no solamente con las otras operaciones que se pueden hacer. Veamos si es que hacemos unos ejemplos que pueden ser muy clásicos, ¿no? Veamos si es que hacemos esto de la caja. De la caja y del depredador. Creo que tenemos unos minutitos para ver eso y practicar sobre composición, operaciones y modelos matemáticos ya para ir finiquitando este resultado. A ver, ¿cómo podemos traer toda esta idea hacia los modelos matemáticos? Fíjense que cuando tratamos de modelos matemáticos, también tratamos de problemas, ¿no? O que tienen que ver con operaciones matemáticas. Supongamos que ustedes aquí tienen un cartón cuadrado. Y de este cartón cuadrado van a sacar cuadrados de las esquinas. Es un problema típico de la introducción al análisis, ¿no? Es básicamente ahorita para trabajar funciones. Pero este problema puede tratarse a lo largo de todo el cálculo. Si es que ustedes sacaran esquinas cuadradas de un cartón cuadrado, ¿no? Podrían luego doblar estas esquinas y construir una caja. Una caja de cartón de base cuadrada, ¿no? Con la que tendrían una caja de estas características, con una altura, ¿no es cierto?, que sería la longitud de este cuadrado que se cortó aquí, y la base lo que quede, ¿no? Veamos cómo convierto esta idea en un modelo matemático. A ver, si es que esto es un cuadrado, esta longitud del cuadrado será A, y esta longitud del cuadrado o de base también será A. Será una constante, supongamos que es una constante. Para que la variable sea la longitud del cuadradito pequeño que corté en la esquina. Si le corté aquí una longitud X, acá deberé sacar la misma longitud X para que quede un cuadrado. Y para que se pueda doblar y hacer una caja, acá tendrá que repetirse exactamente de la misma forma. La pregunta es, ¿cuánto vale el volumen de la caja? El volumen B. Entonces veamos cómo entran aquí las funciones y las operaciones entre funciones. Fíjense, yo tendría que saber cuánto vale este lado. Este lado de aquí vale lo mismo que esta longitud de aquí a acá. Si la longitud total valía A, me bastará a esta longitud total restar una X de aquí y restar una X de acá para tener esta longitud de aquí. Es decir, si yo resto A menos 2X, lo que tendré es este interior, que sería A menos 2X. Esta de aquí ya es una función que depende de X. Ya tengo un lado de la base. La pregunta es, ¿cuánto valdría esto de aquí? Si también vale A, le tendría que restar X de aquí y X de acá, y esta longitud quedaría igual. Es decir, esta longitud también ha sido A menos 2. Y la altura es la altura del cuadradito. Es decir, esta altura de aquí es X.
Si yo quiero sacar el volumen de esta caja, el volumen será el producto entre funciones, porque cada una de ellas depende de x. Esta es una f de x, esta es una g de x, y esta es una h de x. Es decir, si yo multiplico esta y por esta, lo que voy a obtener es el volumen de la caja dependiendo de la variable x. El volumen, ¿no? Que ya no le voy a escribir como volumen, ¿no? Como volumen ustedes dicen que es igual a base por altura, ¿no es cierto? Siendo la base el área de la base. Pero ahora lo que van a obtener es un volumen de x multiplicando función. Una f de x que ha sido a menos 2x por una g de x que ha sido la misma de acá por coincidencia, a menos 2x, y una altura que ha sido x. ¿Cómo tendrían que escribir el volumen b de x de esta caja sacada de una situación real que puedo reproducir, ¿no? Que puedo reproducir efectivamente? Sería x a menos 2x por a menos 2x, haciendo ya los productos como vimos hace un momento, sería a menos 2x elevado al cuadrado. Ahora puedo desarrollar esto y escribirlo de otra forma, claro. Ya vimos que esta de aquí es tan válida como la que puedo desarrollar, que sería x por a al cuadrado menos el doble producto de esto, que sería 4ax, más el cuadrado de esto, que sería 4x al cuadrado. Y podría escribir b de x como un modelo matemático del volumen de esta caja en la que x es variable. X es variable, ¿no es cierto? Y tendría que ser escrito como 4x al cubo menos 4a x cuadrado menos, más a cuadrado. Cualquiera de ellas es válida. Fíjense cómo pueden construir un modelo matemático en base a operaciones entre funciones. Ahora, hagamos otra suposición. Supongan que esta altura, en lugar de ser A, fue B. Es decir, nunca fue un cuadrado lo que me dieron, sino fue un rectángulo. De base A y de altura B. Si eso es lo que me han dado y aplico el mismo principio y saco cuadraditos de longitud X de los extremos, puedo construir la misma caja. Solamente que este lado va a valer a menos 2x, si es que esto vale x y esto vale x, todas valdrían lo mismo, si no, no hay caja. Pero esta longitud de aquí a acá ya no sería a menos 2x, sino sería b menos 2x. Esta longitud de aquí sería b menos 2x. Para que esta sea menos 2x. ¿Cómo variaría el modelo? El modelo variaría por el hecho de que el área de la base tendría que multiplicar este valor de aquí, que es distinto del valor de acá. Es decir, la b de x, ¿no es cierto? Sería igual a esta longitud, que sería a menos 2x, que multiplica a b menos 2x por la altura, que sería e. Y podría desarrollarla y escribir como una sola b de x, ¿no es cierto? Como lo hice acá. Y cambiaría el modelo de ser un cuadrado a ser un rectángulo. Hay entonces situaciones en las que se dan estas operaciones. Hay un ejercicio específico que quisiera que lo revisen dentro de la tarea y podamos hacer la retroalimentación en la próxima clase, ¿no? Para que podamos trabajar estos modelitos matemáticos ya desde el punto de vista de las operaciones, pero también si quisiera que practiquen un poco operaciones entre funciones. Entonces, para eso vamos a ver esta tarea número 3.
A ver, el primero vamos a hacer. Siendo f de x igual x al cubo, g de x igual x menos 2 y h de x igual raíz de x menos 1. Operar. Hagamos la típica, ¿no? F de x, ¿no? Más g de x. B. G de x, ¿no? Sobre h de x. C. H de x, composición g de x y d h de x. A ver qué digo. Sí, sí. H de x, composición. G sería f de x. Vamos a hacer 3 situaciones. La segunda, ¿no? A ver, vamos a hacer el ejercicio 18 de la página 27 del libro de Leighton. Séptima edición. Les revisan todo el texto, es básicamente este problema mismo, pero planteado para que ustedes ya tengan que ponerle un elemento más. Y el tercero, con estos conocimientos y sus conocimientos de geometría, vamos a hacer el ejercicio 28, página 27, a ver, perdón, página 28, ya cambié de página. Coincide, ¿no? Ejercicio 28, página 28. Asimismo, es el mismo libro de Leighton, séptima edición. Eso sería, chicos. Veamos cómo nos va con esto y hacemos asimismo retroalimentación, dudas, ya saben. Todo debe quedar comprendido para poder ir avanzando y se van acoplando ya a la materia y al método. No sé si tienen alguna pregunta. Listo, chicos. Nos vemos entonces el día miércoles. Que pasen muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, chicos. Gracias.